Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 38, de vuelta a la acción. En ese momento Garp miraría a Bardo, y después diría, y creo que también te preguntarás, ¿por qué tienes esas cicatrices en tu cuerpo, y esas cortadas en tu ojo izquierdo? A lo que Bardo diría, bueno, ahora que lo dices, nunca me quisiste decir por qué las tenía, a lo que Garp pondría una mirada seria, y después diría, tienes derecho de saberlo Bardo, a lo que Bardo diría, ¿saber qué? A lo que Garp diría, cuando eras apenas un niño, yo me encontraba atendiendo los asuntos con el rey de los demonios. Pero mientras tú estabas en la base de Marineford, fuiste secuestrado por unos demonios. Ante esto todos se sorprenderían, a lo que Garp diría, ellos te raptaron, y querían vengarse de mí, por haber vencido a ese sujeto nórdico, y por haber salvado a la pequeña pelirroja, ellos te torturaron durante varios días, hasta que finalmente di con su paradero. Ante esto todos se sorprenderían, pero Asia y Ninfu comenzarían a llorar, pero después también para sorpresa de todos, Garp comenzaría a llorar. Mientras decía, cuando llegue a ese lugar donde ellos te tenían cautivo, creí que jamás te volvería a ver, al ver en qué estado te dejaron, creí que te habrían asesinado, donde Bardo se habría sorprendido, pero los chicos del séquito Gremory y Cateria también derramarían unas lágrimas, donde Garp se secaría las lágrimas, y después diría, esa también fue una razón por la que te alejé de Marineford, y por qué te traje a esta escuela, pero siempre dudé si debí advertirte sobre los demonios. Porque ellos fueron quienes te hicieron eso, pero también unos me apoyaron en salvarte, entonces, esa duda creció en mí, por eso te entrené para que fueras capaz de defenderte solo en caso de que otra situación así se presentara, pero no te dije nada de ellos porque no quería que tuvieras un resentimiento. Así Bardo se sorprendería, pero después Garp se acercaría a Bardo, y lo tomaría de su hombro, mientras decía, lamento haber ocultado esto pequeño, donde Bardo después lo abrazaría. Y en eso diría, lo hiciste por mi bien, no tengo nada que perdonarte abuelo. Así Garp también lo abrazaría, mientras que todos estarían sorprendidos por escuchar la historia de Bardo, mientras que Issei diría, rayos, Bardo tuvo una infancia difícil, pero luego Drake diría, mientras estaba sorprendido por escuchar también la historia de Bardo, ya que por un lado estaba enojado de que su padre haya sido quien mató a su portador, pero por otro lado, también quería disculparse por lo que sucedió con su madre. Así Drake diría, vicealmirante Garp, así todos incluidos Garp y Bardo mirarían a Issei, donde Issei diría, compañero, pero luego Drake diría, Bardo, sé que las palabras no alcanzan, pero quiero pedirte una disculpa por todo lo que pasó, por un engaño, tuviste que pasar por todo esto, así que pido que me perdones, mientras que Bardo lo miraría, y después diría, dejemos atrás el pasado Drake, y vayamos hacia el futuro, así él pondría una sonrisa. Y después todos incluido Drake se sorprenderían de que Bardo no tuviera ningún rencor con él, mientras Bardo miraría a los chicos, y después diría, no todos los demonios son malos, porque mis amigos no lo son. Así ellos también se sorprenderían, pero se pondrían felices de que Bardo tampoco tuviera un rencor hacia ellos, pero también se habrían sentido mal por lo que habían escuchado, y después Rías, y las demás le habrían dicho que ellas jamás le harían daño, y siempre lo apoyarían. Por lo que Bardo se sorprendería por eso, pero se pondría feliz. Después de una semana, Garp ya estaría listo para irse, donde tendría su uniforme, y junto a Bardo estarían en el puerto, y Garp después diría, bueno, es hora de irme, Bardo, cuando vuelva a tener mi descanso vendré a verte, así que sigue con tus estudios. A lo que Bardo diría, sí abuelo, a lo que Garp pondría una sonrisa, pero después diría, es cierto, a lo que se giraría, y en eso diría, ¿qué pasa? A lo que Garp mientras ponía una sonrisa siniestra diría, mientras sacaba un periódico, ¿acaso crees que no me enteraría de esto? A lo que Garp le mostraría la noticia de la batalla contra Roger, donde Bardo se pondría pálido, y se cubriría con sus manos, preparado para recibir un golpe de Garp, pero después Garp diría, pusiste en alto el nombre de la marina, gracias a tu pelea con Roger. Así Bardo se sorprendería, y después miraría a Garp. A lo que Garp diría, gracias a esto un gran nivel de piratería bajó en algunos mares, bien hecho Bardo. A lo que Bardo diría, eso significa que puedo volver, pero Garp diría, no, donde Bardo estaría llorando al estilo anime, mientras decía, ya veo, pero después Garp tomaría sus cosas, y en eso diría, ese mocoso de Sakazuki hizo lo posible para que te arrestaran, y que borraran esa noticia, pero Sengoku y Kon se dieron una idea de qué había pasado.
Así que suponemos que alguien te dijo que fueras a esa isla, ¿no es así? A lo que Bardo estaría nervioso, y después diría, bueno yo, a lo que Garp diría, si necesitan ayuda, puedes ir entonces, a lo que Bardo se sorprendería por eso, y después diría, entonces me darás permiso para participar con alguno de mis compañeros, a lo que Garp asentiría su cabeza, a lo que Bardo se pondría feliz, así Garp diría, solo si lo requieren, de acuerdo, Sengoku mencionó que si alguien te reporta. Dejes que lo hagan, él después se hará a la vista gorda, donde Bardo pondría una sonrisa, y después diría, de acuerdo, abuelo, a lo que Garp diría, bueno, nos veremos Bardo, cuídate, así Garp se despediría de Bardo, y después subiría a su navío, y junto a su escuadrón se irían de ahí, mientras tanto Bardo estaría feliz de que Garp le haya dado permiso de ayudar a los demás, por lo que no evitaría poner estrellas en sus ojos, así diría, genial, así regresaría a su casa, donde sería recibido por todos. En eso Bardo decidiría tomar un baño, por lo que él se dirigiría a las aguas termales de su casa, y después él entraría, pero ahí estaría Ikaros, a lo que Bardo diría, Ikaros, lo siento, vendré después, pero antes de que Bardo saliera, Ikaros saltaría del agua, y se abalanzaría sobre él, donde ambos caerían, al mismo tiempo que Bardo decía, pero ¿qué haces Ikaros? Así ambos estarían desnudos en el suelo, donde Ikaros diría, entra amo, por favor, no tengo problema con que te bañes conmigo. Si quieres puedo tallarte tu espalda, a lo que Bardo diría, está bien, así ambos se colocarían de pie, donde Bardo estaría en el agua, mientras Ikaros le lavaba su espalda, al mismo tiempo que estaba sonrojada, a lo que ella terminaría de hacerlo, y después ambos entrarían al agua, donde Ikaros diría, amo, ¿cómo reaccionaste al saber sobre tu pasado? A lo que Bardo diría, aún estoy terminando de asimilar las cosas, a lo que Ikaros diría, ¿no te gustaría ir en busca de tu padre? A lo que Bardo diría, no, así ella se sorprendería, y después él diría, la verdad, estoy feliz con la vida que tengo, mi abuelo fue quien me dio, la verdad no lo conozco, pero si no lo necesité antes, no lo necesito ahora, así ella se sorprendería, pero después Bardo pondría una gran sonrisa, y en eso diría, además, ustedes son la única familia que necesito, así ella se sonrojaría por eso, pero después ella se abalanzaría sobre él, y después lo comenzaría a besar. Mientras Bardo la tomaba de la cintura, así ella se sonrojaría, y después lo vería a los ojos, y en eso tomaría su rostro, y después diría, jamás me apartaré de ti, y siempre estaré para apoyarte, a lo que Bardo pondría una sonrisa, y después diría, los Ikaros, y yo siempre estaré para ustedes, así ella pondría una sonrisa, pero después ella se acercaría más a su oído, y luego Ikaros diría, mientras lo abrazaba, aprovechemos que estamos solos los dos, y que las demás vendrán más tarde, tuvieron que salir porque el hermano de Rías las llamó, así ella lo comenzaría a besar de su cuello, mientras tomaba su miembro y daba un ligero apretón, así Bardo daría un leve gemido, pero después Ikaros subiría más, y pondría sus pechos en la cara de Bardo, así Bardo los comenzaría a lamer, y después los comenzaría a masajear, donde Ikaros gemiría, pero después Ikaros se colocaría de pie, y en eso se giraría, y se agacharía enfrente de Bardo, donde él se acercaría a ella, y después él la comenzaría a lamer de su trasero, donde ella gemiría mientras sus ojos cambiaban de color, pero después Bardo se colocaría de pie, y ella se agacharía, y después comenzaría a lamer su miembro, así ella se movería más rápido, y después Bardo daría un leve gemido, y después él se vendría en la boca de Ikaros, la cual lamería todo lo que estaba en Bardo, en eso Ikaros se agacharía, y se pondría en cuatro. Y después Bardo se pondría detrás de ella, y comenzaría a darle, mientras el agua se movía en sus cuerpos, así Ikaros comenzaría a gemir, mientras decía, no pares por favor, así Bardo continuaría moviéndose, pero después Bardo tendría una idea, y en eso vería el trasero de Ikaros, y en eso enviaría un poco de haki a su mano, y la envolvería en haki de armadura, y después comenzaría a apretar el trasero de Ikaros, mientras también le daba una nalgada, donde Ikaros al sentirla, gemiría más fuerte, y después vería a Bardo, y en eso vería su mano, y mientras estaba excitada, y muy sonrojada diría, hazlo otra vez, así Bardo pondría una sonrisa, y después comenzaría a hacerlo otra vez, donde Ikaros gemiría más fuerte, mientras sus alas salían, al igual que su aureola. Mientras en su trasero quedaban marcadas las manos de Bardo, mientras también al ser más blanco como la nieve estaría completamente rojo, donde Bardo pondría una gran sonrisa, mientras ella se sonrojaba, y así seguirían por todo ese rato. Al día siguiente, los chicos irían a clase, pero Ikaros estaría de pie mientras tomaba la clase, así dejando algo confundidos a los demás, donde Asia diría, Ikaros-chan, ¿por qué no te sientas? A lo que Xenobia diría, sí Ikaros, has estado todo el rato parada, donde ella estaría
estaría algo nerviosa, y después diría, no, no es nada, donde ella vería a Bardo tomar sus apuntes, y en eso ella se sonrojaría, y no evitaría recordar todo lo que hicieron ayer, donde Ninfu estaría extrañada del comportamiento de Ikaros, y después diría, que tendrá Alfa, porque no me pide a mí, o a Asia que la curen. Pero luego la maestra que sería Kateria diría, joven Bardo, a lo que él la miraría, donde él diría, sí, a lo que ella diría, el director solicitó su presencia en la dirección, los demás sigan con su trabajo, así que acompáñeme por favor. A lo que Bardo y los demás se sorprenderían, donde unos se reirían de manera siniestra, mientras decían, qué bueno, pero las chicas dirían, Bardo senpai, ¿qué fue lo que hizo? Mientras Issei diría, Bardo no me digas que te comiste toda la comida de la cafetería. Mientras Ikaros diría, amo, así Bardo y Kateria irían por los pasillos, donde Bardo diría, Kateria, hice algo malo, pero después ella diría, calma Bardo-san, solo te saqué porque creo que encontré una fruta del diablo en la escuela, y tú eres un experto en eso, no es así. A lo que Bardo se sorprendería, y después diría, en serio, pero luego ella diría, sígueme, así ellos entrarían a los baños, donde Bardo diría, aquí en el baño, así ella y Bardo entrarían donde estaban los Dobleuk. Y en eso Kateria diría, es aquí, a lo que Bardo diría, está detrás de la taza, pero luego Bardo se giraría, y después Kateria lo besaría, donde Bardo se sorprendería, y después él diría, Kateria, donde ella diría, sí mi querido Bardo-san, a lo que Bardo diría, pero ¿dónde está la fruta? Donde ella diría, no hay fruta, solo quería estar un momento a solas contigo, porque las demás siempre están contigo, y yo quiero que veas que también estoy comprometida con esto, a lo que Bardo se sorprendería. Y después Kateria se quitaría sus lentes, mientras los mordía, y ponía una cara coqueta, al mismo tiempo que tomaba del hombro a Bardo, y después diría, ¿te molesta? A lo que Bardo diría, no, pero ¿qué tal si alguien viene? Donde ella diría, no te preocupes, mi magia se centra más que nada en el agua, así que hice con un círculo mágico que ninguna chica tenga ganas de entrar al baño, a lo que Bardo se sorprendería, y después Kateria se acercaría a su oído. Y en eso diría, te va mal en la escuela Bardo-san, la maestra puede ayudarte a que tus calificaciones sean más altas, para que el vicealmirante Garp no se enoje contigo, así ella se comenzaría a desabrochar su camisa, mientras se quitaba su saco, y después dejaría ver sus pechos, pero luego ella se quitaría su sostén, dejando al descubierto sus pechos, mientras ella empujaba a Bardo sobre la taza, así ella subiría en él, mientras también su falda ajustada subía, dejando ver sus medias, y su ropa interior, donde Kateria diría, se ha portado mal joven Bardo, la maestra tiene que tomar acciones, donde Bardo estaría algo nervioso, pero después Kateria tomaría sus manos, y las llevaría a sus pechos, así Bardo se comenzaría a dejar llevar, y después los comenzaría a apretar, mientras también los lamía, así Kateria gemiría, donde ella acariciaría a Bardo de su cabeza, para después ella comenzar a moverse encima de Bardo. Mientras rozaba sus partes con las de Bardo, así Kateria después se apartaría de Bardo, y en eso le bajaría su pantalón, donde al quitárselo, Kateria estaría muy sonrojada, y después lo tomaría, y comenzaría a besarlo, mientras decía, joven Bardo, destaca mucho en los deportes, porque no me muestra cómo hace calentamientos usted, donde ella comenzaría a lamerlo, y después Bardo diría, Kateria, pero después ella comenzaría a moverse más rápido, mientras usaba su lengua. Así Bardo se dejaría llevar, y después la tomaría de su cabello, así ella seguiría moviéndose, pero después Kateria intercambiaría lugar con Bardo, y después ella se sentaría, así, ella bajaría sus medias, y después se quitaría su ropa interior, y luego tomaría a Bardo, y abriría sus piernas, así Bardo se agacharía, y comenzaría a lamerla, mientras Kateria diría, nunca antes había sido tocada por un hombre, así ella comenzaría a gemir, mientras decía, no pares Bardo-san, así ella comenzaría a moverse. Mientras Bardo la tomaba de sus piernas, y las acariciaba, mientras también las besaba, así ella abrazaría a Bardo con sus piernas, y después Bardo seguiría así, pero después ambos se colocarían de pie, y en eso Kateria y Bardo estarían desnudos, pero Bardo diría, espera Kateria, hay muy poco espacio, donde ella diría, así es mucho mejor, así Kateria brincaría en Bardo, donde él la abrazaría, así Bardo mientras estaba de pie, la tomaría de su trasero, y después Kateria se sonrojaría.
pero después Bardo la subiría más, mientras ella colocaba sus piernas más arriba de Bardo, donde Bardo después le introduciría su miembro a Kateria, la cual gemiría, pero en eso Bardo y Kateria comenzarían a perderse, y después Bardo se movería con más fuerza, mientras Kateria se abrazaba más fuerte a Bardo, mientras gemía, pero después Bardo se sentaría en la taza, y después Kateria se voltearía, y ella subiría sus piernas, mientras Bardo la tomaba, así nuevamente comenzarían. Donde Bardo le daría más fuerte a Kateria, donde ella gemiría, y en eso diría, estos ejercicios sí que son buenos, así Kateria no pararía de gemir, y así seguirían por más tiempo, pero después sonaría el timbre del almuerzo, así ambos se vestirían, y después Kateria se acomodaría los lentes, mientras también se abrochaba su camisa, mientras decía, bien joven Bardo, sí que me convenció, no presentara examen, donde Bardo se sorprendería, y después Kateria lo miraría, y le tocaría su hombro mientras decía, tendremos más sesiones para aclarar dudas, donde ella le guiñaría un ojo, así Bardo pondría una sonrisa, y después diría, está bien, así ambos saldrían del baño, pero después al hacerlo, Issei, Ninfu, Ikaros, Asia y Xenovia, los verían, y ellos se impactarían, pero Ikaros y Xenovia dirían, Kateria, a lo que ella diría, oh, muchachas, así que ya es hora de la comida, bien, pueden retirarse, de todas formas yo ya almorcé, así ella miraría a Bardo y se mordería el labio. Mientras los ahí presentes estaban sorprendidos, pero las otras chicas de Bardo estaban con una aura asesina, mientras que Issei haría un puchero, y después diría, ¿cómo, Bardo? Así él lo tomaría de la camisa mientras lloraba al mero estilo anime, y después diría, como que con una profesora, sí que eres el peor ser humano del mundo, mientras Asia diría, mientras se le caía una gota de sudor al estilo anime, Bardo-san, porque en la escuela, ¿qué tal si la presidenta o los demás te veían? A lo que Bardo mientras se reía diría, pero fue divertido, así todos se sorprenderían, tiempo después Rías y Akeno, y los demás se enterarían de lo que pasó con él y Kateria, y después ellos también se sorprenderían, pero Rías y Akeno estarían muy enojadas, así Akeno diría, ara, Kateria, eres nueva, y ya también pusiste tu huella en Bardo, a lo que ella mientras las veía diría, no dejaré que me opaquen y se lleven toda la atención de mi hombre, así Rías jalaría a Bardo de su mejilla, y después diría, Bardo oro, mientras todos estaban con una cara divertida, al igual que Azazel, y después diría, vaya Kateria, no creí que fueras a hacer eso tan rápido, así él se reiría.